Uf.
Buenos días, jóvenes. Vamos a esperar que terminen de conectarse. Buenos días. Vamos a esperar unos minutitos, ¿verdad? Para que terminen de ingresar. A las 8:15 vamos a empezar la sesión de hoy.
Buenos días, jóvenes. Vamos a empezar la clase. Ya estamos los que estamos, ¿verdad? Entonces espero que hayan tenido una buena semana. Y vamos a empezar. Esta semana corresponde ver lo que es la última unidad que tiene que ver con las amortizaciones y los pagos. Entonces, vamos a trabajar en función de esa parte. Vamos a revisar entonces. Bueno, entonces vamos a ver, corresponde a la última unidad que es la amortización y el fondo de amortización. Una amortización, ¿verdad? Es un documento que causa interés, se está amortizando cuando todas las obligaciones, por todas las obligaciones contraídas, tanto el capital como los intereses. Cuando nosotros hacemos un préstamo, se fijan, o han revisado que nos dan una tabla donde viene detallado en los pagos y cómo va a ser la forma de obtener al final el monto, ¿verdad? ¿Cuánto es lo que vamos a pagar? En esa tabla es la tabla de amortizaciones. Entonces, los pagos en las amortizaciones por lo general son iguales. Son una serie de pagos iguales en diferentes intervalos de tiempo. Eso depende de lo que hayamos pactado en este documento, que por lo general es un pagaré que se firma, donde se comprometen las fechas de pago en los mismos tiempos y la misma cantidad. En general son pagos iguales que tienen que hacerse y están divididos, ¿verdad? En pagos iguales. ¿Cómo pueden ser estos pagos? Estos pagos pueden ser mensuales, bimensuales, trimestrales, semestrales. Y entonces, ¿qué sucede? Vemos lo que hemos venido trabajando. Tenemos que ir convirtiendo cada uno de ellos en los diferentes tipos de pago, ¿verdad? Si son por de acuerdo a cómo lo hayamos capitalizado, si trimestralmente, si mensualmente, si anualmente, va a depender del convenio y la firma que hayamos realizado durante la obtención del préstamo. Por ejemplo, una deuda con interés del 5%, ¿verdad? Es convertible, me está diciendo semestralmente. Se va a amortizar mediante pagos semestrales iguales en los próximos 3 años. El primero, con vencimiento al término de 6 meses, hallar el pago. Entonces, ¿cuánto tenemos? Son los 5,000, 5,000. Son 5,000, disculpen, aquí no le puse cuánto era el monte. Son 5,000 por el 5%, eso nos da 250. ¿Cuánto es el monto de la deuda al final? Hacemos un cálculo de un interés simple. 5,000 más 250 nos da 5,250. ¿Cuánto en teoría vamos a pagar a hallar el pago? ¿Por qué lo dividimos entre 6? Podemos hacerlo de dos formas. Dividimos el interés entre 6 para obtener el pago semestral, o si no, dividimos entre 6, porque al final, recordemos, que dice que son convertibles semestralmente. En un semestre, en un año hay 2 semestres. 2 semestres. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Por qué está dividido aquí entre 6? ¿Por qué quiere decir que vamos a dividir? ¿Por qué obtenemos el 6? Bueno, si a un año hay 2 semestres y nos dice que son 3 años, entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos 3, ¿verdad? Por 2. Eso nos da los 6. Entonces, dividimos porque dice que son pagos semestrales cada 6 meses iguales. Entonces, el pago igual por cada año son los 875, ¿verdad? Entonces, para que miremos. ¿Verdad? Entonces, tenemos ahí 875. Esto incluido el interés, ¿verdad? Ese es un cálculo sencillo para ver cómo es el pago.
el tipo de la amortización. Entonces, por eso, como me dice que es capitalizable semestral, va a ser pago semestrales, en un año hay 2 semestres, por 3 años, 3 por 2, nos da 6. Es decir, que son 6 semestres los que va a pagar. Entonces, revisemos. Después tenemos, ¿verdad? Así podemos hacer un cálculo para saber la amortización. Amorticemos una deuda, ¿verdad? Amparada, toda deuda está amparada. En este tipo de amortizaciones, y por lo general, las deudas están amparadas por documento. Por lo tanto, este documento, que era lo que comúnmente sabemos que son los pagarés, causa interés mediante la serie de pago A, ¿verdad? Que estamos hablando de los pagos amortizables. Cada uno en una serie de N pagos, o sea, en N periodos, como en el ejemplo. Cada pago se aplica en primer lugar para el pago de intereses vencidos en la fecha del pago. La diferencia se utiliza para disminuir la deuda. En consecuencia, la cantidad disponible para disminuir la deuda en el transcurso del tiempo. Es decir, que al final, por cada pago que realicemos se va a ir haciendo, va a ser una disminución de la deuda. Cuando miremos la construcción de la tabla, van a ver que cada vez que vamos haciendo los pagos, la deuda va a ir aminorando. La parte de la deuda no cubierta en la fecha dada se conoce como saldo en la fecha. El capital insoluto al plazo de la deuda original. El capital insoluto al final del interés es 0 en teoría, sin embargo, en la tabla de amortización vamos a ver que no hay, al final no, los intereses quedan cancelados. En la tabla de amortización, para efectos contables, es conveniente preparar una tabla que muestre la distribución de cada pago de las amortizaciones respecto a los intereses que cubre y a la reducción de la deuda. Vamos a ver entonces cómo se hace la construcción de la tabla. No es complicada al final. Entonces miremos un ejemplo gráfico, ¿verdad? Tenemos el capital es de 12,000, o sea, la deuda, el número de periodos es 12 y la tasa de interés es del 5%. Supongamos que una amortización constante en todos los periodos, es decir, que puede ser que esto es un periodo de mensual, ¿verdad? Estamos hablando de 12 meses. ¿Qué hacemos? Entonces tenemos los periodos, el valor del interés, la amortización del capital, la cuota y el capital pendiente. Que el capital pendiente, como nos dice la teoría, al final es el saldo. ¿Qué es lo importante para poder construir esta tabla de amortización? Es saber cuánto es el monto total de la deuda, cuánto es el periodo y la tasa de interés que se está trabajando. Entonces tenemos en la columna, ¿verdad? 1 nos muestra el número de periodos. La columna 2 los intereses, la 3 la amortización y la 4 la cuota y el saldo pendiente. ¿Cómo hacemos este cálculo? Bueno, tenemos aquí, ¿verdad? Tenemos aquí el valor. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos los 12,000 por la tasa de interés. Eso nos da, si lo pueden ir trabajando, eso nos da, ¿cuánto nos da? 12,000 por el 5% nos da la tasa, el valor del interés, que serían los 600. Aquí está. Por cada, en los 12,000, ¿verdad? Al 5% estamos hablando de 600. Este es el cálculo del interés, la primera parte, ¿verdad? Luego tenemos aquí, en ¿verdad? En este valor de los 600, ¿cómo sé de dónde aparece el 1,000? Bueno, dividimos los 12,000 entre los 12 periodos, o los 12 meses del año, y eso nos da el valor de 1,000. Ahora, ¿por qué no lo dividimos con todos los intereses? No, porque una cosa es el interés aquí y otra cosa es el capital. Son dos cosas
que están entrelazadas, sí, porque al final voy a pagar el capital más el interés. Pero para efecto de la construcción de la tabla, vamos a ir dejándolo aparte, ¿verdad? Pero al final vamos a pagar los 12,000, ¿verdad? 12,000 más la tasa más la cantidad de interés. Entonces, tenemos, ¿verdad? Ya tenemos la primera parte de la tabla, que sería los 600 del interés más los 1,000 del capital. ¿Cuánto es la cuota? ¿Cuánto es lo que va a pagar la persona? En este caso, va a pagar 1,600. Los 1,000 del capital más los 600 del interés. ¿Cuánto es el saldo pendiente del capital? Entonces sería 12,000 menos 1,000 me da los 11,000. Los 12,000 menos los 1,000, no sé si ven la rayita, los 12,000 menos los 1,000, para un color que resalte, los 12,000 menos los 1,000 nos da los 11,000, ¿verdad? 12,000 menos 1,000 nos da los 11,000. ¿Qué sucede después? Bueno, ya tenemos el primer monto, ¿verdad? Y la cuota al final, la cuota es de 1,600. El capital más el interés. En el siguiente pago va a pasar lo siguiente. En el siguiente pago va a pasar lo siguiente. Venimos y ya el capital a estas alturas ya cambia. Entonces, ¿por qué cambia? Porque ya no tengo la deuda de 12, sino que es de 11. Entonces decimos 11,000 por el interés, que sería el 5%, ¿verdad? Eso nos da los 550. Nos da los 550. Entonces tenemos 11,000 por el 5%, nos da 550. Esto, aquí está el interés del siguiente mes. Mantenemos el pago del capital, por eso dice que los pagos son iguales en el capital, y hacemos lo mismo. ¿Cuánto es el monto del valor de este pago? Son 1,550. Los 11,000, volvemos otra vez, ¿verdad? Los 11,000, restamos 1,000, restamos los 1,000 y esto nos da 10,000. Los 10,000 le sacamos el 5%, nos da 500, nos da 1,500 de cuota, 10,000 menos 1,000 nos da 9,000. Los 9,000 los multiplicamos por el interés, nos da 450, 1,450. 9,000 menos 1,000 nos da 8,000. 8,000 por 5% nos da 400. ¿Está? Menos 1,000, eso nos da 7. ¿Verdad? 7 por el 5% nos da 350. 350 al final serían 1,350. 6,000 menos 7,000 menos 1,000 nos da 6,000. 6,000 por el 5% nos da 300. Y dejamos el monto. 1,000 menos 6,000 nos da 5,000. 5,000 por el 5% nos da 250. 250, ¿verdad? 1,000 por el 5, 1,000 por menos 5,000 nos da 4. 4,000 por el 5% nos da 200, 1,200, 4,000 menos 1,000 nos da 3,000. 3,000
menos por el 5% nos da 150, 150 más 1000, 1150 y los 1000 menos 3000 nos da 2000. Si usted, así sucesivamente. Si ustedes se fijan, al final hemos pagado el capital. La última cuota es de 1050. ¿Cuánto al final pagamos? Pagamos el capital más los intereses, ¿verdad? Respectivos de cada uno. Luego tenemos, ¿verdad?, que existe interés en el valor adquirido. Cuando uno compra un bien mediante una serie de pagos parciales, el interés del comprador del bien en cualquier tiempo es aquella para el del precio del bien que ha pagado. Es decir, cuando nosotros adquirimos algo, un bien, una casa, un vehículo, un artículo, siempre vamos a pagar un porcentaje de interés. Al mismo tiempo, el interés del vendedor es aquel que queda por pagarse. Este es el capital insoluto a la fecha. Claramente vemos que el interés del comprador más el interés del vendedor nos da el precio de venta. Es decir, que al final nosotros pagamos el bien más el interés. Entonces tenemos, siempre va a haber el interés más el comprador más el interés del vendedor, ¿verdad? Entonces tenemos el interés más todo, ¿verdad? Porque al final, pues el vendedor va a querer adquirir un bien, ¿verdad? Fondos de amortización. En el método del fondo de amortización para liquidar una deuda con algún acreedor, ¿verdad? Cuando hablamos de compras de mercancías o hablamos por lo general tienen que ver con mercancía, recibe el interés pactado en su vencimiento y el valor nominal de la deuda al término del plazo. El deudor crea un fondo por separado en el cual hace periodos iguales de pago durante el plazo, de tal forma que justamente después, ¿verdad?, de la deuda original, es de suponerse que el fondo gana intereses, pero no necesariamente a la misma tasa que cargue el acreedor. Aquí hablamos de otra cosa. Aquí hablamos de que al final los acreedores se refiere prácticamente a lo que vimos anteriormente, que eran las tasas nominales y las tasas efectivas. Si quedó al valor final y queremos hacer una reestructuración del pago o cancelar todo, nos van a liquidar a la tasa efectiva de ese momento, ¿verdad? Para poderse pagar de una vez el monto, ¿verdad? Eso tiene que ver hasta aquí lo que son los fondos de lo que es una amortización, que son pagos iguales a partir del cálculo de un interés pues simple. Otro aspecto que tenemos que ver es la actividad de autoaprendizaje, ¿verdad? ¿En qué consiste esta semana la actividad de autoaprendizaje? Bueno, consiste en trabajar unos ejercicios, no son bastantes, son poquitos, porque sé que tienen que estudiar para el examen. ¿Qué van a trabajar? Dice, hallar el pago anual. Me está diciendo que es el pago anual, ¿verdad? Necesario para amortizar, aquí, disculpen, era 12. Es 12 años. El cálculo de el pago anual para amortizar una deuda de 5,000 con interés de 4,5% a 12 años. Van a construir la tabla, van a hacer el cálculo y hacer la tabla de amortización. En los tres van a hacer la tabla de amortización. Después tienen aquí hallar el pago trimestral que debe hacer M para amortizar una deuda de 5,000 con intereses convertibles del 4% convertibles trimestralmente en 10 años. Recuerden que si me dice trimestralmente, ¿cuántos trimestres tiene un año? Tiene 4. Si es en 10 años, ¿cuánto van a ser los números de pago?
Entonces, para que miren, son 10 por 4, 40 pagos, ¿verdad? La tabla. M desea un préstamo de 20,000 a 6 años. El Banco Nacional presta el 5,5% de la deuda, ¿verdad? Es el 5,5%. Entonces, para que vean, en los tres van a hacer las tablas de amortizaciones y los cálculos. Sacan cuánto es el valor y por cada uno van haciendo la tabla de interés. Y quedamos para la próxima semana, que a ver cómo vamos a hacer el examen, si de forma presencial o de forma virtual. Bueno, eso ya lo mandará a la universidad. Y estudien todo lo que tiene que ver de la clase de la última del último examen para acá, para que revisemos, ¿verdad? Aquí en esta parte de esta clase práctica lo que van a aplicar es todos los ejercicios, todo lo que la combinación de un interés simple más la construcción de la tabla. Eso es más que todo, ¿verdad? Y sería, ¿verdad? Y bueno, pues quedarían para hacer. El foro está abierto, igual recuerden que hacer su comentario en el foro y trabajar esa parte. Después, revisaríamos en la semana, ¿verdad? Viene para habilitar, recuerden estudiar y nos veríamos la próxima semana, ¿verdad? Dios mediante.